Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Hilda García García y en este video les voy a compartir lo que investigué en mi protocolo que lleva por nombre Evolución del Sistema Jurídico Mexicano con relación a la protección de los derechos humanos. Cabe destacar que este tema lo elegí porque desde hace mucho tiempo tenemos un sistema que se ha ido modificando constantemente para lograr que los derechos humanos tengan una mayor protección y que sobre todo los mexicanos entendamos que los derechos humanos son derechos que no son privilegios, que son derechos que, como su nombre lo dice, estamos sujetos a ellos y tenemos el privilegio de que se nos otorguen por el único y simple hecho, como su nombre lo dice, de ser humanos. Este tema me pareció muy interesante porque hay que analizarlo no solamente desde la perspectiva académica, sino también desde lo social y lo humano. Y por eso este protocolo va enfocado para ver cuál ha sido la evolución en el transcurso del tiempo y sobre todo pues el objetivo de esta exposición es para compartir cómo el marco normativo ha tenido implicaciones que han transformado la vida de las personas como mexicanos, porque en este caso con las modificaciones en nuestra Constitución y con la adaptación de los diversos tratados internacionales, hemos tenido un desarrollo más favorable como mexicanos y a su vez también hay que decir que nos seguimos enfrentando con retos y con problemas que se nos han presentado para lograr que los mexicanos tengamos una verdadera protección de los derechos humanos. Es por eso que a continuación pues les voy a hablar un poquito sobre lo que he descubierto en esta investigación. Mi hipótesis es la siguiente. Las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales en México generaron la necesidad de reformar la Constitución y entre las reformas más importantes que tenemos está la de 2011, que aunque significa un gran cambio y un avance en el plano jurídico, aún enfrenta obstáculos, como les dije, estructurales y culturales que se traducen en una protección efectiva de los derechos humanos. Como les dije, con la reforma del 2011 y la incorporación de tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano, se fortaleció significativamente la protección de estos derechos en México, aunque pues no han sido suficientes. El objetivo general de este trabajo es principalmente analizar cómo ha influido la evolución del sistema jurídico mexicano en la incorporación y protección de los derechos humanos, con especial énfasis en los efectos de la reforma constitucional de 2011. Este objetivo general se traduce también en la profundización de objetivos particulares que a continuación, como les dije, para cumplir el objetivo general definí 4 objetivos específicos que guían el desarrollo de este trabajo, permitiendo un análisis integral y detallado que a continuación se los voy a presentar. Y entre los objetivos, el primero es identificar los cambios constitucionales y legales más relevantes que marcan la transición hacia un enfoque más garantista, lo que significa que los derechos humanos toman especial relevancia. Este objetivo implica estudiar los textos constitucionales antes y después de las reformas, específicamente con la reforma de 2011, que nos servirá para comprender en qué medida se han incorporado los derechos humanos a nuestra legislación. Y además es importante distinguir entre derechos reconocidos de manera formal y su identificación y la conclusión del principio pro persona. Este principio, como les dije, se concluye con esta reforma del 2011, que es lo que nos ha venido rigiendo durante todos estos años a partir de esta reforma y poco a poco se ha ido perfeccionando en su aplicación. Entonces,
Esto también significa que vamos a analizar las otras leyes secundarias que crearon o modificaron para complementar esta reforma, como la Ley General de Protección de los Derechos Humanos o reformas al Código Penal para tipificar, delitos contra derechos humanos. El siguiente objetivo es examinar el impacto de los tratados internacionales en la transformación del sistema jurídico mexicano. Esto significa que, como sabemos, México forma parte de numerosos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y el objetivo de estos tratados y estos pactos y convenios es precisamente brindar una protección mayor a lo que ya se encuentra en nuestra legislación. Por ejemplo, debemos analizar el principio de control de convencionalidad, que obliga a los jueces mexicanos a participar aplicar las normas internacionales, que son estos pactos, tratados y convenios, y que si en algún momento pueden crear una contradicción con nuestra regulación mexicana, se debe dar prioridad, como les dije, al principio pro persona. Y bueno, el siguiente objetivo es estudiar los principios, el principio pro persona y el control de convencionalidad como nuevas formas de interpretar y aplicar el derecho. Así que me enfoqué en dos objetivos específicos para entender el principio pro persona, y esto significa que con el principio pro persona establece el caso de duda o conflicto, y cuando esto sucede, se debe aplicar la norma que más favorezca a la persona. Y el control de convencionalidad implica, que cualquier autoridad, llámese jueces locales, jueces federales o cualquier autoridad que intervenga en algún conflicto, tenga que verificar sus decisiones y tenga que alinearlas a lo que está establecido en estos tratados y pactos internacionales. Por último, en estos objetivos específicos se encuentra el de evaluar los desafíos que enfrenta México para que los derechos humanos sean realmente efectivos en la práctica cotidiana. Esto incluye problemas estructurales como la impunidad, la corrupción, la falta de capacitación de los jueces, policías y las autoridades en general que intervienen en la aplicación de las leyes y reglamentos. Además, con esto se pretende analizar casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas y violencia de género, que evidentemente sabemos que en México persiste y que, aunque se ha tratado de erradicar, no se ha logrado del todo. En este apartado también podemos reflexionar sobre la importancia de fortalecer las instituciones, fomentar la cultura de los derechos humanos y sobre todo promover la participación de todas las personas para exigir y superar estos desafíos. En conjunto, todos estos objetivos nos permiten abordar el tema desde múltiples ángulos, como podemos observar, y constituyen un análisis riguroso con una visión crítica que nos ayuda a comprender no solo el marco normativo, sino también el impacto social que tendrán y las tareas que se encuentran pendientes a la hora de su aplicación. Y bueno, continuamos con la justificación de este tema, y pues este proyecto servirá principalmente para estudiar los principales cambios que se derivan a partir de las reformas constitucionales en México y que han buscado proteger los derechos humanos de las personas. Su contenido que constituye una referencia para plantear una posible modificación en la legislación actual y sobre todo establecer políticas que nos ayuden a fortalecer la protección de los derechos humanos. Adicionalmente, podemos ver que esta justificación
surge de una realidad donde, como les dije, han ocurrido sin fin de números de desapariciones forzadas y de casos donde nos encontramos con gran impunidad, por lo que esta justificación que les acabo de plantear nos va a servir para en su momento determinar cuáles son las legislaciones o las modificaciones nuevas que se podrían hacer basadas en este estudio y que al final de cuentas nos van a poder aportar también datos duros que ayuden a entender cuáles son los puntos que se tienen que modificar o que fortalecer, porque si bien se ha venido dando una modificación constante, las leyes son perfectibles, nunca son estáticas, y sobre todo por el tema de que la población con el paso del tiempo pues va evolucionando también su convivencia y a su vez la manera de relacionarse con otros países, con otras personas, y esto significa que a medida de que va evolucionando la sociedad, también es necesario ir modificando poco a poco nuestras legislaciones y nuestras normativas que nos ayuden a crear un ambiente más seguro y de justicia para las personas. Es por ello que es muy importante este estudio, porque nos va a ir marcando qué tanto avance ha habido en el periodo de estudio que les planteo, que viene siendo de 1980 al 2011, con la reforma más significativa. Y bien, para llevar a cabo esta investigación, primero pues tenemos que partir de un contexto histórico en donde los derechos humanos no siempre han estado presentes en nuestra legislación. Por ejemplo, durante la época colonial, los pueblos indígenas fueron sometidos y en ningún momento se fue reconocido algún derecho humano, simplemente fueron víctimas de atropello, lo que derivó en las futuras legislaciones, y con ello pues surge la Constitución de 1824 que apenas y tocaba ciertos puntos de los derechos humanos, pero esto se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, y en la Constitución de 1857 realmente se reconocen las libertades como la libertad de expresión, de tránsito, de asociación, y esta Constitución es muy importante porque es la base para también la legislación que tenemos actualmente. Posteriormente, la Constitución de 1917, donde ya se incorpora por primera vez los derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la educación, y muchos de estos derechos siguen permaneciendo en nuestra Constitución a la fecha de hoy. También pues tenemos la influencia internacional, que tras la Segunda Guerra Mundial surge la necesidad precisamente de que los diferentes países que desean una transformación en cuanto a la protección de los derechos humanos participan para que en la ONU se cree la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, con la reforma de 2011, pues viene un parteaguas tremendo, porque es donde se reforma el artículo primero de la Constitución, y esto es lo que incorpora a rango constitucional los tratados internacionales, y como les dije en ocasiones pasadas, se incorpora el principio pro persona, y esto ya vuelve obligatorio el tema de siempre velar por aplicar la norma que más favorezca al individuo que se encuentre dentro de una controversia o de algún problema legal. Y aquí cabe señalar que uno de los principales motivos por los que se genera esta reforma es el caso Radilla Pacheco, que habla precisamente sobre la violación a los derechos humanos y se enfoca principalmente o surge principalmente de una desaparición forzada. Y bueno, como conclusión, pues encontré que el sistema jurídico mexicano ha dado pasos muy importantes en materia de derechos humanos, especialmente, como ya lo dije en varias ocasiones, con el de 2011, pero aún así sigue existiendo dificultades estructurales
como lo mencioné, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la falta de capacitación de las personas que se encargan de impartir justicia y que esto se traduce en un avance tardío o insuficiente para que realmente los cambios que se pretendieron realizar con todas las reformas previas tengan una aplicación real y que la población cada vez se vea más beneficiada. Y bueno, entre los grandes desafíos a los que nos encontramos aún, pues es que únicamente existe una ley escrita y falta que se aplique realmente como se tendría que hacer o como se encuentra plasmado en nuestra Constitución y cómo se planteó con cada una de las reformas que fueron incorporando los derechos humanos a nuestras legislaciones. Y pues por último les quiero compartir un poquito sobre mi experiencia personal al elaborar este protocolo y pues es que primero me permitió aplicar conocimientos jurídicos ya previamente adquiridos, me ayudó también para organizar ideas de manera lógica, a identificar fuentes confiables de consulta, a formular en este caso hipótesis fundadas. Eh, Aprendí a ampliar un tema y a dar estructuras sobre este tema, enfocándolo sobre preguntas claves y adicional a esto, pues creo que me ayudó a entender que como futura jurista, tengo la obligación de realmente enfocarme a lo que es importante de nuestra legislación para aplicarlo de manera correcta y si en algún momento se presenta la oportunidad, contribuir a estos cambios. Y adicionalmente, pues de manera personal aprendí cosas que me van a servir no únicamente en esta materia, sino en el resto de las materias que pues bueno, ya voy de salida de la escuela, pero aún así, para investigaciones futuras me va a servir toda esta estructura que se fue estudiando desde el primer día hasta llegar al resultado del día de hoy, que es este video. Y bueno, por último quiero agradecer por su tiempo, por su espacio y por los conocimientos brindados y únicamente dejaría como reflexión final que nosotros en general como personas que nos dedicamos a buscar la aplicación de leyes, debemos de tener en cuenta que hoy en día nuestra legislación es muy amplia, pero debemos siempre encontrar la que se adapte mejor para proteger los derechos de las personas, porque no hay que perder ese lado humano. Gracias.